Saludos, señores estudiantes. Vamos hoy a ver lo que es la poesía indígena en las culturas precolombinas, que fue fundamental en el desarrollo de la poesía latinoamericana. A pesar de la colonización europea, las tradiciones poéticas indígenas siguieron siendo una expresión vibrante de identidad y resistencia cultural. Este tema abarca tanto las producciones poéticas prehispánicas como las manifestaciones contemporáneas de los pueblos indígenas, resaltando su valor histórico y literario. La tradición oral y la escritura. Antes de llegar la llegada de Colón, la poesía indígena se transmitía principalmente de manera oral a través de los relatos, de las canciones o de las narraciones que formaban parte de los diferentes rituales religiosos, de ceremonias y de festejos. Luego, el sistema de escritura. Algunas sociedades, como los mayas y los aztecas, desarrollaron ya formas de representación gráfica para plasmar sus conocimientos, incluyendo elementos poéticos. En cuanto a la preservación cultural, estas tradiciones orales y escritas permitieron la preservación y transmisión de la cultura y cosmovisión indígena a través de las generaciones. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. El Popol Vuh es un texto emblemático de la poesía indígena prehispánica, escrito por los mayas en lengua quichua. El contenido de este libro es que recopila los mitos, leyendas y relatos fundacionales que narran la creación del mundo y la lucha de los héroes gemelos, que fue Unapu y Balenque. La importancia del libro en cuanto a la literatura indígena es que nos refleja los elementos poéticos sobre la creación de la vida, la naturaleza, los dioses y el cosmos. En cuanto al Nezahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco, es una figura que se destaca como una figura prominente dentro de la poesía indígena mexicana, que fue el rey de Texcoco y es conocido por su profunda reflexión sobre la vida, la muerte y la espiritualidad. Sus poemas líricos, aún estudiados y venerados, reflejan una visión del mundo que conecta con la naturaleza y el cosmos y abordan temas filosóficos sobre el destino y la existencia humana. La obra ha trascendido en el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de riqueza intelectual y artística de las culturas prehispánicas. La poesía indígena contemporánea en cuanto a la resistencia cultural. La poesía indígena contemporánea mantiene viva la tradición ancestral, adaptándola a los contextos actuales y utilizado como herramientas de resistencia cultural. En cuanto a los temas, los poetas indígenas contemporáneos abordan temas como la identidad, la lucha por los derechos, la preservación de la lengua y la conexión con la tierra. En cuanto al impacto, esta poesía juega un papel crucial en la visibilidad de las culturas indígenas y en la reivindicación de sus derechos en cuanto a la sociedad. Andrés Enestrosa, el legado de la literatura indígena. Escritor zapoteco. Andrés nació en Oaxaca, México. Fue un prominente escritor y poeta, defensor de la cultura indígena. Dentro de su obra se caracteriza por la inclusión de los elementos de la lengua y la cosmovisión zapoteca, combinados con una perspectiva crítica hacia la situación social y la política de los pueblos indígenas. Fue miembro de la Academia Mexicana y recibió numerosos reconocimientos por su contribución a la literatura y a la cultura indígena.
Esta poesía indígena que fue dada en Colombia tiene también una conexión con la naturaleza, reflejando ya la cosmovisión de los pueblos originarios. Estos poetas indígenas colombianos escriben sobre sus tradiciones, su familia, las vivencias que ellos tienen diariamente, incluyendo las narraciones y juegos tradicionales. Incorporaron también figuras mitológicas como el muñeco de trapo o chaucha, símbolo de fertilidad con sus creaciones poéticas. La larga lucha por los derechos indígenas en Colombia ha sido muy ardua. Debido a las reformas, los pueblos indígenas colombianos lucharon por el reconocimiento de sus tierras ancestrales a través de movimientos como la reforma agraria. En cuanto a la resistencia cultural, este reconocimiento ya representa un acto de resistencia frente al proceso de la colonización y despojo al que fueron sometidos. Y en cuanto al reconocimiento legal, lograron ellos el reconocimiento de sus tierras como resguardados, con la propiedad colectiva amparada por la ley, luego de tanta lucha que tuvieron ellos por sus tierras. La colonización, el impacto en la vida del pueblo indígena. El impacto devastador con la llegada de los europeos a América tuvo consecuencias devastadoras para las culturas indígenas, incluyendo la invasión, las enfermedades y la explotación que hicieron los españoles. Estas estructuras sociales de los y culturales de estos pueblos originarios se vieron gravemente afectados por el proceso de colonización que tuvimos. Y a pesar de la opresión y el trauma, los pueblos indígenas han logrado mantener viva su identidad a través de la poesía y otras formas culturales. El legado vivo de la poesía indígena. Esta poesía indígena, tanto prehispánica como contemporánea, sigue siendo una parte fundamental de la identidad latinoamericana. A través de estos versos, los pueblos originarios continúan resistiendo la colonización cultural y afirmando su derecho a existir. La preservación del legado poético indígena es una lucha por el reconocimiento y la dignidad de los pueblos originarios. Ejemplos de la poesía indígena. No acabarán mis flores, no acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo, cantor, los elevo, se reparten, se esparcen. Aún cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá en el interior de la casa del ave de plumas de oro. Este poema nos refleja la creencia en la eternidad del arte y la poesía, así como la conexión con la naturaleza y lo divino. Esta poesía tiene una metáfora que nos dice que las flores representan la belleza efímera de la vida, mientras que los cantos simbolizan la permanencia del espíritu creativo. Vemos otro ejemplo. Así se dirigían al muerto cuando moría. Si era hombre, le hablaban, lo invocaban como ser divino, con el nombre de Faisán. Si era mujer, con el nombre de Lechuza, les decían. Despierta, ya el cielo se enrojece, ya se presentó la aurora, ya cantan los faisanes color de llama, las golondrinas color de fuego, ya vuelven las mariposas. Por eso decían los viejos, quien ha muerto se ha vuelto un dios. Este himno anónimo muestra la visión indígena sobre la muerte y la transformación espiritual. Esta poesía utiliza como un medio para honrar a los fallecidos y conectar al mundo terrenal con lo divino. La importancia de la poesía indígena en la actualidad. La preservación de la cultura es muy importante, ¿no? Ya que nos ayuda a mantener viva las lenguas, sus tradiciones, sus costumbres ancestrales. En cuanto a la educación,
nos sirve como herramienta para enseñar sobre la historia y la cosmovisión indígena. En cuanto al diálogo intercultural, fomenta el entretenimiento y respeto entre diferentes culturas. En cuanto al activismo, es un medio de expresión para la lucha por los derechos indígenas. Vemos entonces que la poesía indígena contemporánea no solo es preservar el legado ancestral, sino también que nos sirve como un puente entre el pasado y el presente, fomentando así el diálogo intercultural y la conciencia social sobre los pueblos originarios. Muchas gracias, nos vemos hasta la siguiente clase.